Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Y aquí estamos, imagínese que de momento todos los paradigmas suyos se rompen y que usted pensaba que el mundo era redondo y era plano y se entera que es redondo y que hay lugares lejanos que tienen oro y el feudalismo, los estamentos comienzan a desplomarse y la gente sale de los feudos y llena las ciudades y comienza este movimiento antropocéntrico llamado Renacimiento que tantas hermosas piezas literarias, arquitectónicas nos ha dado. Y aquí en esta tarde tenemos el honor de tener a Lisa Fernández, a Luis Felipe Díaz, que nos va a hablar. Ya es parte yo lo considero parte del staff de Letras. Nada más y nada menos de una obra muy importante para el Renacimiento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí una vez más y ahora hablar de lo que es mi especialidad, literatura española. Mucha gente se cree que yo soy puertorriqueñista y latinoamericanista, y sí lo soy, pero mi doctorado fue en letras de España y mi tesis fue sobre la regenta de Leopoldo Alas Clarín, y estudié muchísimo el barroco y el renacimiento con una de las cervantistas más importantes todavía, que es Ruth Safar y Antoni Sajareas. O sea que la gente va a descubrir algo de mí que no sabía, que es que yo soy un letrado de tipo España. Claro, no pienso como el rey que el español de Puerto Rico sea mestizo, porque el castellano es mestizo. El español que están hablando en Castilla ahora mismo y el que están hablando en Andalucía abajo es mestizo, todos somos mestizos, estamos mezclados con algo. Sí, yo creo que un grado de desconocimiento. Ustedes saben que ninguno de estas figuras políticas redactan sus discursos. Tienen personas que se los hacen. Esos problemas son de quien redactó. El discurso que le pasó lo mismo al gobernador. Claro. El gobernador, el que le redactó, quien le redactó el discurso que dio, también le cometió errores. O sea, sí. Bueno, y hay cuestiones personales porque, mira, el gobernador mismo dice, se notaba que estaba bien emocionado, pero estaba emocionado desde una perspectiva subalterna, porque él dice que era un honor que un jibarito como él hubiese llegado a ese nivel tan alto de poder estar frente a los reyes de España. Entonces nuestro gobernador se olvida de que él es un jefe de Estado que está frente a otro jefe de Estado. Son iguales. El rey de España y la reina de España y el gobernador de Puerto Rico son iguales desde el punto de vista de Estado. Y el rey de España no tiene nada que no tenga el gobernador nuestro, tiene los mismos huesos, el mismo DNA, tiene la misma procedencia de gorila, somos gorila 98.6%, y el rey es tan gorila como es gorila el gobernador, como soy gorila yo, como eres gorila tú. Y no sé cómo el gobernador está manejando un lenguaje que es sumamente arcaico y subalterno, colonizado. Sobre todo de vasallaje. A mí me pareció vasallaje. Que eso es de la Edad Media. Que eso es de la Edad Media, precisamente. El concepto del vasallaje. No ha llegado al Renacimiento. No se ha llegado al Renacimiento. O sea que hablamos del Renacimiento del siglo XV y todavía tenemos mentalidad renacentista. Las personas que no somos reyes, que venimos de mestizos. En España, todo el mundo que viene de los moros, que de eso vamos a hablar. Lo que se llama la otredad, ¿verdad? Lo que no es de la oficialidad, lo que no es del centro. Siempre se cree inferior y se lo cree. Y ya desde el Renacimiento se empieza a hablar de la igualdad, de la dignidad humana.
y del concepto de justicia y de que todos somos iguales por naturaleza. Y desde el Renacimiento se empiezan a romper con esas ideas que son básicamente del pensamiento religioso, de que hay una jerarquía de superioridad y una jerarquía de inferioridad. Y quizás desde el punto de vista religioso las hay, porque está Dios nuestro Señor Jesucristo y toda esa mitología que es parte de la cultura puertorriqueña, pero ya tenemos una separación de iglesia y de Estado. Y cuando estamos en el Estado tenemos que hablar de tú a tú, de igual a igual. Entonces, yo no sé por qué el gobernador ni ningún jefe de Estado tiene que asumir una actitud de bajar la cabeza ante el Papa y ante el Rey, porque son tan seres humanos y tan gorilas como nosotras. Es interesante, tú sabes que nosotros hay un mito también, pero un mito de problemas de percepción sobre lo que es la Edad Media como tal. Todo el mundo pone la Edad Media como una época oscura, pero si dividimos, Falso. alguna gente lo divide en 4, otros dividen en 2, Sí. medievo alto, medievo bajo. El medievo bajo ya había una tendencia renacentista preciosa. El Renacimiento empieza en el medievo bajo y se llama Edad Media Baja porque todo el mundo comienza a bajar a las ciudades. Ujú. La gente estaba principalmente en las altas montañas y cuando empiezan a crecer las ciudades, que estaban casi todas en las costas, que estaban dominadas por los judíos, y los judíos no podían tener nobleza, sí se casaban con nobles, pero en realidad los judíos no tenían títulos de nobleza ni podían tener tierras. Entonces los judíos dominaron mucho el comercio y son los iniciadores del capitalismo, y son los que empiezan a crear estas grandes ciudades por toda Europa, y eso es lo que comienza el Renacimiento, ¿verdad? Por eso es que el Renacimiento está tan relacionado con los finales de la Edad Media, la Baja Edad Media, con el surgimiento de las ciudades, el surgimiento de la brújula y el espacio, el surgimiento de la imprenta, que son las letras, la semiosfera cultural, y el surgimiento de la pólvora, que tiene que ver con las guerras. Nuestra cultura la historia de nuestra cultura se puede hacer a base de las guerras que ha habido, y todavía estamos en guerra. Y la guerra es la que decide nuestra historia, y nuestra historia debe ser marcada por las guerras. Guerras y revoluciones. Y revoluciones. Si sacamos básicamente toda nuestra historia, los momentos trascendentales que marcan incluso el cambio de movimientos literarios o de edades. Y del sujeto humano, de la mentalidad que tenemos, que es lo que plantea Foucault, ¿verdad? Michel Foucault, el gran filósofo del siglo XX, dice que debemos ver esos momentos de ruptura, esos momentos de pequeñas guerrillas que se convierten en grandes revoluciones. Tú sabes que a mí incide tanto, sobre todo en la literatura, porque cuando se hacinan las ciudades comienza también a aparecer el pícaro, el que está buscando cómo aprovecharse. El subalterno de las ciudades, Entonces, que es el pobre que no tenía acceso al poder, no tenía dinero, estaba en la calle robando, que aquí en Puerto Rico tenemos muchos pícaros en la calle. Sí, y seguirán apareciendo de acuerdo a nuestra situación económica siga bajando. Sí. Entonces, fíjate, por eso nosotros, y Sixto, a mí siempre me parece esto bien interesante, hemos creado una imagen romántica del medievo de princesas y de unicornios por aquí y por allá, y fue una época terrible. Fue una época bien violenta y fue una época que estaban divididos en feudos, todo el reinado de Europa, y estaban todos esos grandes duques y todas esas grandes archiduques y príncipes en guerras unos con los otros, y todavía los estados nacionales no se habían unificado, que ese es otro de los grandes elementos que crea el Renacimiento, el surgimiento del Estado Nacional, el surgimiento de lo que es España, de lo que es Inglaterra, de lo que es Francia, de lo que es Alemania, de lo que es Holanda. Y eso vino con todas esas guerras y con todas esas ciudades y con todo ese desparramamiento de capital que no llegó a manos de mucha gente, que se convierte en pícaros, y luego la literatura, de ahí es que extrae todo ese género literario tan extraordinario, ¿verdad? Como lo es la picaresca española. Pero y el personaje pícaro que se quiere aprovechar del otro, porque fíjate, interesantemente, los pícaros no solamente eran de la clase pobre, porque eran muy pícaros los nobles que se copiaban los conceptos de trabajo literario de los otros. Claro. O que buscaban dentro de todo este haber de historias que había de un país y se las llevaban como no había derechos de autor y las ponían, y los cuentos de cadena, eso era el orden del día. Todo el mundo quería, así como ahora, todo el mundo quiere hacer una trilogía, todo el mundo en aquella época quería hacer un libro
de cadena, o sea, un libro que tuviera que ver de cuentos dentro del cuento. Y hubo como una proliferación, igual que hubo con las novelas de caballería, que se pusieron muy de moda y todo el mundo quería, o del Rey Arturo. Mucha gente trataba de imitar lo que había tenido cierto éxito. Todo el mundo quiere contar, entonces hay muchas cosas que contar de la nobleza, y desde la literatura fantástica hasta la literatura más realista de la nobleza, que esa literatura empieza a ser parodiada en el Renacimiento de Calisto, en la Celestina, y todo el mundo quiere contar historias y narrar historias. Entonces surge ese nuevo género de contar las historias de la gente de la calle y de la gente burguesa, que de ahí después surge la novela. Entonces el concepto de narrar, el concepto de relatar se convierte en algo más complejo cada vez y dice mucho de lo que es nuestra estructura mental, la capacidad que tenemos de relatar y los modos que se utilizan para relatar. Y sobre todo ese universo interior que anteriormente solamente teníamos el héroe que se enfrentaba a un problema, lo resolvía y adquiría un conocimiento, parte de lo que era el cuento de aprendizaje. Mira, tú aprendiste esto porque hiciste tal cosa. Sí. Y de momento empezamos a ver gente, mujeres infieles, gente, parte del clero que hace cosas que no se supone que hagan. Sí. Y entonces la complejidad psicológica de los personajes cambia y la percepción de la mujer empieza a cambiar. Sí, la cultura se torna más compleja, más dinámica, entonces la conciencia humana empieza a fijarse más en las conductas oteicas, las conductas diferenciadas, en lo que no es oficial, en lo que no se había contado. Y eso que no se había contado es precisamente lo que hay que contar. Entonces hay que contar cosas en el amor que tienen que ver con la infidelidad, hay que contar cosas en la amistad que tienen que ver con la traición. Entonces, todos esos conceptos básicos humanos que ya la gente los conocía desde las Biblias, desde las distintas Biblias que hay, incluyendo el Corán, pues se empiezan a tornar más complejos en la literatura, que cada vez más laica, y cada vez tenemos una cultura más burguesa, y una cultura que vive del contar y del narrar, y contar desde lo más fantasioso hasta lo más realista, o desde lo más subconsciente hasta lo más consciente. Y todavía estamos contando, porque precisamente ahora todos estamos metidos en Netflix. Y ahí están contando un montón de historias nuevas, historias ya contadas. O, por ejemplo, están llevando los cuentos medievales de los reyes y de las princesas, incluso los cuentos de los pícaros y de los héroes que van en búsqueda de una dama y de una joven, los están llevando ahora al espacio. Y está surgiendo la ciencia ficción. Es decir, que lo que hacemos es narrando, y una narrativa bien compleja, donde nosotros llega un momento en que nos damos cuenta de cómo estamos narrando, que es lo que ocurre en 100 años de soledad, y es también lo que ocurrió en El Quijote. ¿Sabes qué? Si vamos a ver el Renacimiento como movimiento que surge en Italia, ¿España se contagia casi simultáneamente o tuvo que esperar? Casi simultáneamente, a pesar de que en España hay un Estado nacional. De hecho, España es de la nación iniciadora de la modernidad, que rinde hasta el siglo XX, hasta los otros días. Y en España surge el Estado moderno por la reina católica, los reyes católicos Fernando e Isabel. Y todas esas manipulaciones maquiavélicas del Estado y todas esas maneras de comerciar y el descubrimiento de América tienen que ver precisamente con que España está al frente, a la cabeza de lo que es el desarrollo de la humanidad en el sentido occidentalista. Y entonces, a pesar de que en España hay mucha prohibición de todos esos libros que cambien la mentalidad de la gente, de todos esos nuevos descubrimientos de que la Tierra gira alrededor del Sol, de que el ser humano no proviene necesariamente de Dios, ni de que el ser humano va para la muerte, ni de que hay otra existencia. Todas esas ideas laicas, esas ideas que van a llevar al ateísmo de Nietzsche, fueron bien controladas en España, sobre todo por la Inquisición. O sea que España es bien curiosa, porque España es el primer estado europeo que no lleva a cabo al máximo su funcionalidad de Estado, y por eso ya para el siglo XVII cae en una decadencia, porque no permite el desarrollo de una burguesía al expulsar a todos los judíos
y todos esos grupos que se encargaban de hacer las labores del nuevo capitalismo, España se queda muy dependiente del oro y de la plata de América y de la riqueza de América y del trabajo esclavo. Y en muchos aspectos España se queda en la Edad Media. Pero sí hay un renacimiento que se da en España y se da al unísono con el renacimiento que se da en Italia, que es donde más se dio. Qué interesante. En el resto de los países. Y ya hemos trazado la plataforma para entrar en el próximo segmento un poco con la Celestina. Usted está en De Letras con Lisa Fernanda y están escuchando que Lisa está maravillosamente hoy lúcida en el sentido de todos los conocimientos, le afloran. Es que yo siempre voy a hacer un comentario de Perú ahorita, lo hacemos ahorita, pero ustedes están De Letras, somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y si bien es cierto que los modelos narrativos, los focos culturales, mejor dicho, habían pasado mucho entre Francia, Italia, de momento España sale con una serie de obras maravillosas, y sobre todo en esa modernidad como tal. Sí, España también tenía muchas obras raras en la Baja Edad Media. Tiene libros interesantes como el libro de Buen Amor. De la Cipreste de Ita. Sí, la Cipreste de Ita. Pero ese tú lo conoces muy bien, esa es una de tus especialidades. Exacto, pero grandes obras como Italia o como Francia, España no las tiene. De hecho, antes de La Celestina se publica Cárcel de Amor, que es una obra, es como una especie de prenovela, casi novela. Y ahí se puede notar lo atrasada que estaba la cultura castiza española, esa cultura que viene de los Pirineos. Los que realmente modernizan a España son los judíos y los moros y los árabes y toda esa cultura oriental que se ha negado tanto. Entonces de ahí es que sale La Celestina,
de una obra de 1499, el primer volumen, que es la primera parte, y lo que apareciera el primer auto, que el autor dice que no era de él, que era de Cota o de Mena. Que tenía menos actos. Que tiene un solo auto que todo el mundo lo leía, y lo leían en las tabernas y lo leían en las plazas para la gente entretenerse, y veían a Pármeno y a Calixto y a Sempronio, y ahí entra la Celestina, tan y tan cómicos, ¿verdad? Entonces luego Fernando de Rojas dice que le dio con continuar la obra, lo dice más adelante en otro prólogo, en una carta a un amigo, que él le da con continuar la obra en unas vacaciones que tuvo de 15 días, porque ya para esa época había el concepto de vacaciones, porque ya había profesionales, él era abogado. Y entonces, claro, hoy día se sospecha de que Fernando de Rojas realmente no encontró ese primer auto. Parece que ese primer auto es creación de él, pero como tiene tantas implicaciones anticristianas y que va muy en contra de lo que pedía la Inquisición, no se quería delatar, ni tampoco quería desplomar una obra tan extraordinaria que fuera sencillamente borrada del mapa. Entonces logró colar la obra y logró crear una de las mejores obras de la literatura española, La Celestina, y ahí es donde se nota lo moderna que era España y cómo realmente España había ingresado en la modernidad, igual que el resto de los países de Europa, como Inglaterra, Francia y los países del norte. Y los judíos tienen mucho que ver con todo este desarrollo, y Oriente, algo que hemos negado, esa es nuestra otredad, y casi siempre en las escuelas pues nos dicen que la Celestina tiene tanto que ver con la literatura española. Claro, tiene que ver con la literatura española en castellano, pero hay toda una tradición oriental escondida detrás de toda esa literatura española en castellano, que pues lo mismo pasa con el libro de Buen Amor. Pero las cosas se tornan interesantes en la literatura española, no tanto en la Edad Media, sino del Renacimiento en adelante. Ahí es donde tú empiezas a ver la gran poesía moderna, Garcilaso a la cabeza. Ahí empiezas a ver el despliegue de uno de los mejores teatros que se ha dado en la historia de la humanidad, que es el Teatro del Siglo de Oro Español con Lope de Vega, a pesar de que era un teatro sumamente reaccionario. Empiezan a crecer las novelas con doble L, la palabra, ¿verdad?, que son narraciones cada vez más largas, que luego van a culminar en el siglo XVIII, lo que es la novela burguesa. Y muchas se empiezan a imitar los modelos italianos, los modelos griegos y también los pensamientos, y toda la cultura empieza a formarse en una cultura moderna que termina, si vamos a ver, en la Revolución Francesa, ¿verdad? Y que en España va a terminar luego en la Revolución de 1868. Ahí sí España se tardó. O sea que España, a pesar de que crea la modernidad, crea esta dialéctica donde se dan los elementos para evitar esa modernidad. Y hay esa tensión, ese conflicto en toda esa literatura. De eso habla mucho uno de mis maestros que se llama Laval. De eso habla mucho Stephen Gilman. Hay una gran cantidad de estudiosos del siglo XX que hay que considerar para entender la complejidad de la historia y la cultura y la literatura española que se da desde el siglo XV. Y tú sabes que a mí me llama mucho la atención algo, y es el carácter mutante de las obras. Las obras no se conciben inicialmente como algo permanente, sino que el autor está muy dispuesto a hacerle cambio si no encuentra esto o si entiende que hay que añadirle otra cosa. Por ejemplo, Las Mil y una Noches es supuestamente anónimo. Eso cambió muchísimo a través del tiempo. Había un carácter mutante que después se va estableciendo y estabilizando, pero hubo obras como esta que mutó, que no fue lo mismo desde el principio hasta lo que tenemos. Hasta lo que tenemos luego, porque fíjate, hay una obra de 1499, luego la que aparece en el 1502, 1503. Se titularon ya tiene, ¿no?, otro prólogo. Primero era la comedia de la Celestina, y luego la tragicomedia de Calixto y Melibea. Exacto. Y entonces luego aparece con un prólogo. Y aparece en varias ediciones. Es decir, que hay pequeños textos, eso se llama paratextos. Dentro de la historia de la Celestina, la historia medular de que es lo que le ocurre a Calixto con Melibea y lo que le ocurre a Celestina con su amigo Sempronio y Pármeno, y luego los otros dos sirvientes. Hay en el texto todas unas añadiduras, todos unos añadidos, todos unos textos que hay que atender
para poder entender la obra. Y entonces sí, se está cambiando mucho lo que han sido las narrativas del amor, las narrativas del odio, las narrativas de la venganza, las narrativas de la amistad. La narrativa que empieza a cobrar pertinencia en esta época es el dinero. En La Celestina, por ejemplo, el autor no está tan consciente de ello, digamos, pero hay un escritor como Puertola, que es un crítico del siglo XX, un crítico español, que se percata de que la Celestina es como el dinero. La Celestina es una vieja PUTA de la calle, de las tenerías, de las afueras de la ciudad, porque es una prostituta y se encarga de hacer cosméticos. Es el concepto de la mujer bruja que está cerca del bosque y que de ahí trae todas las cosas misteriosas y todas las cosas perversas. Y esto es lo que trae esa mujer a la ciudad. Y la Celestina le trae a Calixto toda esta maldad y toda esta perversidad que quiere precisamente hacer Calixto, porque Calixto se enamora de esta mujer con la cual se puede casar, pero sencillamente la obra no sabemos por qué no se casan, no sabemos por qué Calixto va y pide la mano de Melibea. Decían los críticos que se debe a que Melibea era judía, y sí, hay mucho de judaísmo en el padre, en Pleberio, y lo que dice Pleberio a finales de la obra es bien importante, pero también parece que Calixto es algo judío. Hay críticos actuales que están planteando que ese Calixto que vive solo, que no se habla del padre, que no se habla de la madre, era el típico judío que se iba a las ciudades, que tenía título de nobleza, pero que vivía al margen y salía de noche, y que no tenía tanta participación en la sociedad, pero que se da el goce, que se da el placer, y ya él quiere gozar a la Celestina, y ya la concepción de la sexualidad y del goce de la carne, del goce del cuerpo que hay en esta obra no es precisamente el que pide la Iglesia y el que vemos desde la Biblia, ¿verdad? Es decir, que todas esas mutaciones que hay van ingresando en estas obras que son tan medulares y tan importantes en la literatura nuestra. Y sobre todo porque el hecho es que nosotros había un sentimiento también un poco anticlerical y se quería romper con ese imperio de lo que era la moral, porque usted sabe, cuando llega en el año 0, cuando llega el nacimiento de Cristo, se funda la Iglesia Católica, eso fue como un tsunami para la psiquis de la humanidad. O sea, el paso arrollador que de la rinde religión, todavía. Que yo creo que hay un regreso, una resaca nueva que hay que analizar dentro de este país. Pero miren, vamos a seguir hablando con Lisa Fernanda, que hoy la tenemos de forista maravillosa, que le agradecemos su presencia porque sabemos que tiene muchas situaciones personales, pero está aquí con nosotros y usted está mejor que nunca en De Letras, dándole honor a nuestro programa. Usted está también en De Letras. Síganos por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nunca fue tan divertido estar en Fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera.
Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y decíamos, estos imperios regresan. Yo siempre he pensado que nosotros nos preocupamos por los imperios políticos y los morales son peores, porque los morales, tú no puedes salir de ellos, no hay forma de derrocarlos, es muy complicado porque están dentro de nosotros. Por eso es que nosotros, el más ateo de vez en cuando dice, ay Dios, bendito sea, o sea, siempre, porque está dentro de una programación que hemos tenido por tanto tiempo que están en nuestro DNA. Pues te comentaba que también había una sensación anticlerical, por eso es que ponían a la parte del clero a hacer cosas insospechadas en este medievo bajo, y ese rompimiento con todo este control moral que nos daba la religión y que era útil en la literatura porque te ayudaba a controlar. Sí. Pues entonces ya ahí se quiere romper y entramos a un mundo más sexual. Sí. Ese es uno de los grandes problemas de España, porque fíjate, a pesar de que políticamente es un estado muy adelantado y muy desarrollado con la reina católica, que era tremenda, y Fernando, que era más tremendo todavía. Sin embargo, en la moralidad había toda una trayectoria histórica en España de dominio del cristianismo. Entonces España no pudo asimilar la moral laica, y tiene como ejemplo de ello a Maquiavelo. Maquiavelo para la época escribe un libro que rompe con todo el concepto de la hipocresía, de la moralidad, por eso es que se habla de ser maquiavélico. Es decir, de ir más allá de la moral, de ver el mal, de ver la maldad que hay en el ser humano y pedirle al príncipe que gobierne bien, pero que cuando los súbditos no se subyuguen al mandato, pues que sean manipulados, que el fin justifica los medios, que esas palabras nunca fueron dichas por Maquiavelo. Pero España nunca pudo asimilar, aunque fue muy maquiavélica, no pudo asimilar la parte moral de esa liberación de la moral, de la liberación del cuerpo, de la liberación de la sensualidad, del arte dado al goce, del arte dado al humanismo, ¿verdad? Ese humanismo de que tanto se habla en el Renacimiento, en España no se da tanto, pero se da de manera muy oculta, muy soslayada, así se encuentra en la literatura. Tú lees la poesía de Garcilaso, luego lees todo el teatro de Lope de Vega, el mismo teatro de Calderón de la Barca, que es de los últimos, que es tan conservador. Hay mucho sensualismo escondido detrás de esas obras. Bien solapado. Todo tiene que ser bien escondido. Por ejemplo, tiene una... Hay un... que ya venía... Quevedo es de los más obvios de todos ellos. Ajá. Es de los más obvios. Pero que venía ya una sensualidad hacia la figura masculina que se solapa demasiado, o sea, hay mucho homoerotismo, pero... Bueno, don Juan Tenorio, de Tirso de Molina. Don Juan Tenorio es un personaje típico de lo que es la perversidad, de lo que es el sujeto humano del goce, el sujeto humano del cuerpo, el sujeto humano que no respeta ni a Dios, no respeta al Estado, no respeta al Padre, es antiedípico. Es realmente representa todo lo perverso que podemos ser los seres humanos, y para mucha gente eso es una felicidad, eso es un gran goce, porque eso es la liberación de los instintos. Luego Freud habla mucho de eso en el siglo XX. Y entonces ese don Juan de Tirso de Molina tiene que ir al infierno a finales de la obra. Entonces siempre se ha planteado que don Juan realmente es un homosexual, porque siempre vemos a don Juan raptando mujeres, pero realmente nunca lo vemos en el escenario sexual, ni vemos el sensualismo de que puede ser capaz un hombre como don Juan Tenorio. Como don Juan, el de Tirso de Molina. Hay que luego esperar al don Juan Tenorio romántico de 1845 por ahí, para realmente ver que Zorrilla se da cuenta y se percata de que don Juan puede ser muy sensual, y ya como estamos en romanticismo, ya el lenguaje de él puede ser un poco más sensual y un poco más liberado.
Pero claro, esa es la España de mediados del siglo XIX, liberándose de todo lo que no se había desvinculado en el siglo XV en el Renacimiento. Es decir, que estudiar el Renacimiento y el Barroco español es bien complejo y es bien aparte del resto de la literatura de Europa. Y los que estudiamos literatura comparada nos damos cuenta de ello. Te pregunto, cuando analizamos, y esto es una pregunta que me parece bien importante para mí, cuando estamos viendo todo el panorama de lo que es la literatura universal, que estamos metiendo a todo el mundo en el mismo procesador de alimentos, ¿cuál es la hispanidad? Porque es que cuando separamos la hispanidad mucho a nivel de cursos, pero entonces cuando estamos viendo el mundo dentro de completo, estamos de las grandes obras, sí, el Quijote, maravilloso, pero entonces entramos al siglo XIX y la gran consolidación de la novela, que ahí está Madame Bovary, que ahí está Crimen y Castigo, que ahí tenemos a muchas de las novelas, Ana Karenina. Entonces, ¿dónde está España dentro de ese panorama? España siempre ha estado un poco relegada y ha estado un poco aparte. Y fíjate, Don Quijote de la Mancha es quizás la obra que más se lee de la literatura universal, aunque siempre se menciona a Shakespeare. No se deja de mencionar a Shakespeare, que fue un gran dramaturgo también. Pero Don Quijote se impone. Y yo creo que lo que ocurre en Don Quijote es algo que no pasa muchas de las obras literarias del resto de Europa y que tiene que pasar en la cultura. En la cultura siempre el sujeto va en búsqueda de algo. Siempre en una narrativa tenemos un héroe, y eso lo plantea Todorov, un teórico contemporáneo, estructuralista. Siempre en la narrativa, ya sea novela o ya sea cuento, ya sea teatro, en el relato, ya sea un poema, en el poema hay un relato. Siempre hay un sujeto en búsqueda de algo y tiene un ayudante y tiene un oponente y tiene un destinatario. Entonces, muchas veces la genialidad del escritor está en que se fije en que esa búsqueda de ese héroe, de ese sujeto que va buscando algo, que tiene oponente, que tiene ayudante y que finalmente vence o que cae, como Edipo Rey que cae y tiene que castigarse a sí mismo. Pero lo que hace ejemplar a Don Quijote de todas las obras, incluso frente a la de Milton y diría frente al Hamlet de Shakespeare, es que Don Quijote es una obra que termina dándose cuenta de que es el lenguaje. Es decir, que el sujeto, el héroe, va narrando algo que tiene que ver con el contenido de una historia, pero no se da cuenta que lo está haciendo con lenguaje. Y cuando el escritor tiene la inteligencia de hacer una obra literaria que tiene un contenido, pero se da cuenta de que está manipulando el lenguaje de esos contenidos, que son los significantes, son las formas, ya hay lo que se llama una tridimensionalidad en la inteligencia. Es decir, hay un 1, hay un 2 y hay un 3 que está viendo lo que está haciendo el 1 y el 2. Y que ese 3 que está haciendo con el 1 y el 2 lo está haciendo hasta con el lenguaje. Es decir, que es la metaliteratura. Don Quijote es una novela que trata sobre los modos de narrar, los modos de representar, y es una novela que trata de sí misma como novela. Algo que, por ejemplo, Hamlet de Shakespeare tarda en ver, o quizá lo ve desde un principio. El Hamlet de Shakespeare lo que ve al principio es un fantasma, y sabe que es el padre lo está obligando a que se lance en una aventura de venganza. Pero Hamlet no se da cuenta de que él está cometiendo el error del padre, que es el de matar a los demás, de que a él le ha matado al padre, pero él termina matando al padre de los demás. Y ahí es donde logra lo que se llama el nivel de metacognición, que es uno de los conceptos más difíciles de la historia de la humanidad, porque tiene que ver con el conócete a ti mismo de Sócrates, que le heredamos en el Renacimiento, vuelve en el Renacimiento. Y luego tiene que ver con el imperativo categórico kantiano de Immanuel Kant, un filósofo ya moderno del neoclasicismo. Entonces, Don Quijote de la Mancha es una obra que se da cuenta que es una obra de lenguaje, una obra que trata sobre la representación, que es luego lo que hace Borges en el siglo XX, Jorge Luis Borges, y es lo que hacen los grandes poetas, incluso en Puerto Rico. En Puerto Rico tú tienes poetas como, por ejemplo, el que escribe Canto de la Locura,
Mato Paoli, que se da cuenta de que está escribiendo de la patria y está escribiendo narrativas de como Llorén Torres, de ese jibarito que salió del campo, pero que lo está escribiendo en un poema que es ante todo metáfora, que es ante todo lenguaje. Es decir, es la palabra buscándose a sí misma, es la inteligencia del ser humano buscándose a sí misma como inteligencia. Y es el sujeto humano buscándose a sí mismo en su tridimensionalidad de pensamiento, del pensamiento consciente, del pensamiento subconsciente y de todo lo que puede traspasar las barreras del potencial que puede tener el ser humano. Podríamos decir que la Celestina quizás es de los textos después del Quijote españoles que más se ha instalado en el colectivo, porque por ejemplo, cuando tenemos a esta mujer que le gusta buscar, ayudar a buscar citas, pues es una Celestina. Entonces, yo diría que, pensando, obviamente el Quijote con todo, pero la Celestina es como que otro de los textos que se instaló en el referente colectivo. Porque eso es lo que se llama la ironía. En la ironía tenemos que hay un sujeto que va buscando algo, pero crea todas las condiciones para que ese algo no se dé. En la Celestina todos los personajes buscan algo y ellos crean su propia caída. La Celestina, por ejemplo, dice que va a repartir el dinero, que va a repartir la cadena. A Sempronio y a Pármeno siempre le dice que no se preocupen, que ella va a repartir, y por eso es que Sempronio y Pármeno la matan, porque ella no reparte el dinero. Y entonces, es decir, que ella no tiene conciencia de sí misma y de su condición de ser fiel a su propia palabra. Entonces ahí es donde lleva la pérdida, ¿verdad? Ahí es donde viene el gran desplome, cuando un sujeto no se da cuenta de que él crea las condiciones de su propia caída, de su propio pecado. Y te pregunto, ¿no se configura el personaje femenino de alguna forma llevándolo a un extremo desde la pureza y la virginidad tan importante en determinados momentos, siglos antes, hasta estas mujeres que entraban en contubernios de que no tenían problemas para ser infieles, hasta la Celestina? ¿No hay un proceso de alguna forma de, para decirlo así, de peyorizar la imagen femenina? Bueno, pero precisamente en eso estriba la genialidad de Fernando de Rojas, porque fíjate, la Celestina es el cielo, pero el cielo Celestina es una persona que juega en el cielo, que juega con el concepto de lo celestial, y la Celestina es una prostituta. Entonces, Fernando de Rojas le da tanta libertad de conciencia a una prostituta en su obra, y es el personaje principal. Pero a la misma vez permite ver que la mujer está completamente dominada por una sociedad misógina, una sociedad dominada por hombres, y hombres como Calisto. Entonces Melibea es una mujer que quiere ser libre. Ella rompe con todos los mandatos del padre, todos los mandatos de la cultura masculina, y luego se suicida, porque sabe que la van a destruir, una mujer que ha tenido el goce del placer sexual sin haberse casado. Es decir, que Fernando de Rojas está jugando con el concepto ya de la mujer de una manera bastante feminista, si vamos a ver, y bastante siglo XX, y eso es lo que lo hace genial, ¿verdad? Pero interesante también que al final, al postre, muchas de las grandes protagonistas de las novelas terminaron nefastamente como protagonistas, o sea, el suicidio, la muerte, y es como que si yo te emancipo, contrario a lo que al vestido de novela romántica que nos quedó ahora, que es yo sufro y después florezco. Aquí era yo lucho y después me muero. Y después caigo. Porque estoy rompiendo con los valores establecidos, ¿verdad? Ya hemos salido de una época en que nos creemos que rompimos con los valores establecidos por la humanidad, los valores morales. Habría que ver cómo son las nuevas tragedias, las nuevas épicas. Por eso hay que prestarle atención a Harry Potter, hay que prestarle atención a Lord of the Rings, porque ahí hay muchas situaciones amorosas. Y por eso es importante que incluyamos en nuestro currículo a todas las novelas y la literatura contemporánea, incluso toda la literatura mediática, porque una obra tan sencilla que es vista por todo el mundo como Harry Potter puede decirnos mucho sobre estas obras clásicas. Es muy fácil dar un curso de literatura española
o de literatura universal que termine con Harry Potter. Interesante. Y con El Señor de los Anillos, sobre todo porque yo siempre he dicho que tiene que surgir algún momento, alguna saga que hable sobre la relación entre Frodo y Sam, que yo presumo que Claro, sí. Y la homosexualidad que empieza a aparecer en estas obras, el caso de Harry Potter, que hay mucho que hablar en cuanto a homosexualidad en Harry Potter. Y también hay mucho que hablar de esquizofrenia, porque todo lo que estamos leyendo de Harry Potter es el que está metido en el cuarto, es el niño que es encerrado en el cuarto por el padrastro, y todo lo que estamos viendo es su imaginario, lo que su imaginario se está inventando metido en un cuarto. Y yo creo que si nosotros lográsemos que los estudiantes pudieran visualizarlo como literatura analizable, yo creo que podríamos hacer un gran paso, porque entonces podría ser un paso de batón de obras que ellos no se identifican con obras que ellos adoran. Nuestro currículo tiene que ser completamente cambiado y tenemos que incluir todas estas obras, incluso el reggaetón. El reggaetón está lleno de narrativas que tienen que ver con lo que piensan estos muchachos jóvenes y con la mentalidad que tiene, porque tenemos que llegar a ellos y tenemos que transformar la educación. Sí, definitivamente hay que hacer ese rearreglo en lo que son nuestras obras focales. Pero nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante con Lisa Fernanda y su amigo Emilio del Carril. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1:00 p.m, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero ¿por qué tú dices eso? Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita_Radio. En línea con tu mundo. Y amigos, aquí estamos en nuestro último segmento y tienes razón, Lisa, un banquetazo de programa nos has dado. Bueno, por ejemplo, yo estaba pensando, wow, ya estoy en el último segmento y yo parece que empezamos ahora, en que yo te rescaté por allá en algún suburbio que estaba perdida en la Roosevelt. Por eso se comenzó un poco más tarde, pero interesantísimo, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos que nuestros estudiantes que sí pueden leer, porque Milito se leyó los 6 tomos de Harry Potter. Exacto. Pero no se pudo terminar la charca. Y es que hay que decirle a los estudiantes, cuando lean la charca, cómo se encuentra la charca en Harry Potter. Porque en Harry Potter hay una charca. Ah, de verdad. Qué sí, hay una Silvina. Y hay un patriarca. Y hay un orden. Y hay una enfermedad. Y hay una muerte. Y hay un mal que hay que derribar. El mal de la charca no es derribable. El mal y el mal. El mal de, por ejemplo, Harry Potter sí se derriba finalmente. Y es un mal muy poderoso, ¿verdad?
Entonces habría que ver cuál es el mal que ha perseguido a la puertorriqueñidad, que es la enfermedad. Entonces habría que darle estímulo a los estudiantes de todas estas narrativas del cine y de los videos contemporáneos para que los comparen con las obras clásicas nuestras y para que así tengan un estímulo para la lectura, ¿verdad? Y un punto de arranque. ¿Qué te parece esto que están haciendo algunas personas? Yo conozco algunos profesores que cogen los textos decimonónicos y empiezan a quitar el exceso de descripciones para hacer una versión condensada, sí, donde esté más la acción. Bueno, están haciendo lo mismo que hacen muchas películas. Las películas, por ejemplo, de visuales, lo que te pueden dar es lo que se llama el nivel mimético, el nivel de qué ocurre, el nivel del escenario, de qué le ocurre al héroe. Ahora, lo que le está ocurriendo al héroe está siendo presentado por un medio, está siendo presentado por el lenguaje, está siendo presentado por un concepto, está siendo guiado por la mentalidad de un autor implícito. Y esas ideas en la novela son recreadas o son concebidas en esas partes en que el autor suele hablar mucho de la naturaleza, en que el autor suele tornarse bastante ensayístico, en que el autor se sale de la historia básica y fundamental. Entonces muchos profesores lo que hacen es rescatar esa historia básica y fundamental de Don Quijote y esa historia básica y fundamental de la Celestina o de las obras de teatro de Fuenteovejuna y se olvidan del nivel formal del discurso. El discurso tiene un nivel formal, un nivel de estructura y hay que ver la estructura de la obra literaria porque eso es lo que permite el desarrollo de la inteligencia humana y eso es lo que permite alcanzar los distintos niveles de cognición hasta llegar a la metacognición, que es la capacidad que tiene un sujeto de encontrarse a sí mismo en el proceso de la lectura, que es lo que nos dice una obra como 100 años de soledad. En 100 años de soledad, toda esa cultura de los buen días están tratando de descifrar un texto y a finales de la obra el personaje se da cuenta de que el texto que escribió Melquíades y que termina de descifrar es la propia historia de su familia. Y por eso es que avanza unas páginas para ver qué es lo que le va a ocurrir a él y todo se termina. Es la serpiente comiéndose su propia cola. Uroboros. Sí, el Uroboros, algo así, le llamaban las culturas mediterráneas. Y entonces no creo que sea buena cosa el que el profesor le quite la parte diegética de la obra literaria, porque esa es la parte que hay que discutir. Y esa es la parte donde está lo complejo de la obra. Ahí es que está el nudo, ahí es donde está el misterio de la obra. Ahí es donde incluso se encuentran las contradicciones de quien esté escribiendo la obra, que esté escribiendo con unos conceptos y con unos valores de la obra que lo comprometen con unas mentiras y con unas falsedades. Porque muchas veces, y de eso trata Derrida, ¿no? De cómo una escritura siempre encuentra una verdad, pero esa verdad siempre está comprometida con una mentira. Es decir, en la cultura casi todo el mundo está en búsqueda del objeto del deseo. Y el objeto del deseo lo tiene la madre. Pero la madre también lo que tiene es un objeto del deseo. Es decir, que nadie tiene el objeto. Y todos estamos en el amor, detrás de lo otro que tiene el objeto del deseo, y el otro no tiene el objeto del deseo, tiene el objeto del deseo del otro. Es decir, que la cultura se origina en la búsqueda de algo que no existe. Y estas complejidades son las que crean el pensamiento humano y lo que crea la complejidad de la conciencia humana, que es capaz de crear luego todas esas naves espaciales que nos van a llevar fuera de este planeta cuando lo destruyamos. Porque estamos destruyendo este planeta y somos una raza destinada a salir de este planeta y a explorar el universo, y para eso necesitamos inteligencia y necesitamos computadoras y necesitamos dominar más las matemáticas, y la literatura tiene un papel muy importante en el desarrollo de la inteligencia humana. Y fíjate, yo pienso que lo sensibiliza. Lo malo es tratar de y también la sensibilidad. Y lo permite degustar lo que es la vida desde otras perspectivas, porque tú disfrutas la vida como con Superman versus Batman,
que bueno, la pienso ver como que... O también ver el dolor, porque Exacto. te permite ver el gozo y el malestar de la cultura y el placer de la cultura, ambas cosas, ¿verdad? Que es lo que Freud, lo que Lacan llama la jouissance, donde se encuentran eros y tanatos, donde se encuentran el dolor y la felicidad, que es parte de la complejidad del cerebro humano. Entonces, si alteramos la literatura y no estudiamos y no progresamos y no le damos dinero a las universidades para traer profesores del extranjero, para mandar a nuestros estudiantes a estudiar con los mejores expertos en la Celestina, en Europa, en México, en Estados Unidos. O para dar algunas plazas de vez en cuando para que el que está a tiempo parcial se quede y pueda hacer investigaciones también. También para los que han sido estudiantes nuestros, pues Puerto Rico está lleno de profesores muy buenos y tiene muchas universidades y sin embargo ahora todo se ha detenido. Todo estamos... Entonces, pero mis amigos, también se nos ha detenido el tiempo porque el reloj ha seguido, no se ha detenido el tiempo y el reloj ha seguido y tenemos ya que despedirnos. Lisa, te agradecemos un montón. Ya, esto se fue. Es que yo no lo puedo creer. Pero si yo acabo de comenzar. Sí, pero miren, queremos decirles, vamos a anunciarles. Vayan a mis clases. No, pero también vamos a traerle las clases de Lisa, las traemos por radio, un poquito para que... Esto es como cuando usted va a un lugar y pide un sampler. Aquí de todo un poquito, usted va picando. ¿Quién será de Derrida? Usted se busca y... Derrida, sí. Y ahora estoy analizando a Barataria, que es una novela maravillosa. López Bauzá, que tiene mucho de esto de que estoy hablando, por eso que es una novela bien importante en la literatura puertorriqueña y hay que incluirla en el currículo de escuela superior inmediatamente. Qué bien. Pues Lisa, te comprometemos para un próximo cercano programa para que nos hables un poquito del Quijote y sigas haciendo esta intertextualización y esta comparación entre literatura. Y gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Y un placer también estar con Sixto. Usted está en De Letras con su amigo Emilio del Carril, con nuestra invitada especial, fabulosa, bella e inteligente, Lisa Fernanda. Gracias. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.